ahorita mientras terminan de llegar todos los participantes. Les vamos a pedir a todos que mantengan su cámara encendida lo más que sea posible, que mantengan en silencio su micrófono si no están hablando, que usen el chat para poder compartir todo lo que quieran con nosotros. La sesión se grabará y finalmente tienen que levantar la mano para poder participar. Es muy importante que levanten la mano y luego pueden abrir su micrófono cuando les demos la palabra. Son bienvenidas todas y todos y en un momento más ya vamos a iniciar. Estamos en... Todos tienen. Bienvenido, abogado Wu. Veo que no tiene su nombre en la... Tal vez le podemos ayudar. Sí. De Servicio Civil. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día a todos. Hola, buen día.
Pues para hacer las 9:03 tenemos una maravillosa audiencia. Prácticamente estamos. Tenemos hasta ahorita 81 participantes y voy a repetir nuevamente las reglas de la sesión del día de hoy. Les vamos a pedir a todas y todos que mantengan su cámara encendida, que mantengan su micrófono apagado, que usen el chat para compartirnos cualquier cosa que quieran comunicarnos y que en caso de que lo necesiten o quieran participar, levanten la mano y les damos la palabra y después podrán abrir sus micrófonos. Como tenemos que tomar línea base, nos vamos a tomar la foto de cómo nos vemos ahorita y luego cómo nos vemos después de la sesión, a ver si algo cambió en el transcurso de la mañana. No, no es cierto, pero qué bueno que todo el mundo está aprendiendo a su. Bien. Pues iniciamos. Adelante, Alberto. Bueno, bienvenidas sean todas y todos. El Gobierno de la República de Honduras, a través de la Dirección General de Servicio Civil, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, la Agencia para el Desarrollo Sostenible, la GIZ y Conversa, le damos la bienvenida a todas y todos. Este día de hoy tenemos el gran gusto de iniciar con uno de los proyectos que creemos va a ser muy importante para todos y todas y que se trata del curso Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, nociones básicas para la acción pública. Vamos a dar primeramente la palabra, perdón, permítanme tantito, se trabó mi máquina.
a Rodolfo Pastor de María y Campos, secretario de Estado en el Desarrollo, en el despacho de la Presidencia. Adelante, por favor. Pues muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Gracias por la organización del seminario, gracias por la invitación para saludarles. Antes que nada también pues celebrar que estemos trabajando ya en este tipo de iniciativas que son sin duda fundamentales. Desde la Secretaría de Estado en el despacho de la Presidencia tenemos a nuestro cargo también la Dirección General de Servicio Civil, que está dirigida por el abogado Leonardo Bu, aquí con nosotros, y con el abogado Bu hemos venido trabajando como una iniciativa fundamental de esa Dirección General en la formación de los funcionarios públicos en el servicio civil hondureño. Es un legado que nos importa dejarle a este país desde esta Dirección de Servicio Civil, porque entendemos que es ahí en donde pues formamos a las y los funcionarios que a lo largo de los próximos años estarán encargados de administrar y de servir a nuestro país. Y esto entonces es muy importante que incorpore el tema del cambio climático y de todo lo que sí podemos hacer sobre el cambio climático. Es evidente que el fenómeno del cambio climático, si nos podemos referir a él de esa manera, es el reto de nuestras generaciones, es el reto de nuestro mundo, el más importante, diría yo, y el más global de todos. Y en ese sentido, pues, el escenario es internacional y comprende a todas y todos, ¿no? Literalmente. Sin embargo, pues Honduras es un país centroamericano particularmente vulnerable a el impacto que este cambio climático está ya teniendo sobre nuestro mundo. Honduras no es ajeno a los desastres naturales que pueden ser el resultado de las tormentas cada vez más intensas, poderosas, que nos impactan. No es ajeno tampoco a las sequías que nos afligen, y en ese sentido también pues nos vemos directamente impactados en sectores importantes de nuestro territorio nacional, que como resultado pues ven sus economías afectadas y ven a sus comunidades también desplazadas. El cambio climático en Honduras representa desde las inundaciones y las sequías hasta el principal detonador, me atrevería a decir en este momento, de la migración de nuestra población rural, del abandono de nuestro campo. En ese sentido, la tarea para nosotros es enorme. Es una tarea que debe ocuparnos a lo largo de los próximos años para intentar ser más resilientes ante el impacto del cambio climático, y para tratar de estar lo mejor preparados y ser lo más capaces para enfrentar, por un lado, el reto, pero también para tratar de adaptarnos de la manera más inteligente posible. En este mundo tan atribulado de hoy, una de las pocas certezas que tenemos es que vamos a ver cada vez más fenómenos climáticos como resultado de este cambio climático, y que por lo tanto países tan vulnerables, tan expuestos como el nuestro, tienen que estar particularmente bien preparados. Del cambio climático entonces derivan problemas tan importantes como el del desarrollo, el de la pobreza, y por supuesto el de la seguridad alimentaria, que a nosotros en Honduras nos preocupa particularmente. Estamos trabajando a marchas forzadas y con pocos recursos a la mano en la preparación precisamente de nuestro gobierno para estar lo más listos posibles y para estar lo más protegidos, ¿no? Protegida nuestra población, listos nosotros para auxiliar también a la población. Tenemos sectores, por ejemplo, como el Valle de Sula, que es un motor económico y un productor importantísimo en nuestro país de alimentos y de productos industriales, que es
particularmente vulnerable, pues lo cruzan dos de los principales ríos de Honduras, y que se ha visto afectado de una manera bastante importante con las últimas tormentas tropicales y huracanes que han impactado a nuestro país. Y eso lo que implica es que nos colapsa la capacidad productiva de esta zona y afecta también de manera significativa nuestra economía. En ese sentido, pues, de nuevo, reitero mi agradecimiento y mi felicitación a todas las partes involucradas en incorporar la noción, el conocimiento cada vez más profundo de lo que implica el cambio climático, de lo que representa para nuestros países y nuestras poblaciones, y a la vez para las y los funcionarios públicos que estamos a cargo de los gobiernos, lo importante que resulta que estemos cada vez más entendidos de ese impacto y de nuestras responsabilidades que resultan de ese impacto. Entonces, pues agradecer muchísimo al abogado Wu también por la iniciativa de que desde el Servicio Civil de nuestra administración estemos pues haciendo un esfuerzo porque nuestras funcionarias y funcionarios públicos estén efectivamente más al tanto del fenómeno y del impacto del fenómeno, y pues vamos a escucharles y aprender con atención esta mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, secretario. Le damos la palabra al subsecretario Malcolm Stofkens. Muchas gracias, buenos días a todos y todas. Saludos al ministro Pastor también. Para nosotros desde la Secretaría de Ambiente, de Recursos Naturales y Ambiente y Minas es sumamente importante este evento. Agradeciendo también a GIZ, hace poco estuvimos hablando con ProAgenda sobre la importancia de empezar a capacitar y formar a los servidores públicos, a los y las servidores públicos, para un mejor entendimiento también de el quehacer y cómo deberíamos de estar alineando las diferentes iniciativas y políticas públicas para poder avanzar y alrededor de la temática del desarrollo, lógicamente del cambio climático. No voy a entrar en muchos detalles sobre el cambio climático porque el ministro Pastor ya casi que lo explicó muy bien la forma de cómo nos impacta y cómo nos afecta. Yo voy a agarrar un poquito más la línea de cómo deberíamos de estar trabajando para poder avanzar. Todos sabemos un poquito del cambio climático, que a todos nos llega a afectar en ciertos modos, la importancia del tema de migración, seguridad alimentaria, pero desde esta secretaría también hablamos mucho, y esto bien alineado también al plan de país y el programa de país con la presidenta Xiomara Castro, el tema de justicia climática. Nosotros deberíamos de seguir hablando del tema de justicia climática, y a pesar de que cuando hablamos de cambio climático con la gente de tierra adentro es un tema muy abstracto, hablar de justicia climática, si muchas veces ni nosotros, los y las servidores públicas, lo terminamos de entender, peor para que también queramos que todo el mundo hable solo de justicia climática. Entonces nosotros también hablamos de esta justicia de los suelos, o sea, cómo es ese impacto, cómo el cambio climático, el cambio global está impactando directamente en las vidas y en la productividad también de la zona rural. Eso es lo que nosotros deberíamos de estar hablando con justicia climática y justicia de los suelos. Y eso es también parte del posicionamiento que tenemos como país alrededor del cambio climático, lógicamente de nuestras contribuciones nacionales determinadas y de las diferentes políticas públicas que estamos impulsando para poder ser más resilientes como país. Y esto es algo que siempre lo hemos estado diciendo muchas veces, el tema de ambiente y cambio climático solo se mira desde las secretarías directamente relacionadas con temas de ambiente, y es ahí a donde este gobierno está rompiendo ese paradigma, donde el tema de ambiente y desarrollo no están alejados, sino que es un enfoque a donde hay un perfecto engranaje. No podemos hablar de desarrollo si no es de la mano de un tema ambiental, y por eso es que todos los y las servidores públicas también tienen que entender el tema de qué es un desarrollo sostenible y qué es también todas las esferas del tema de cambio climático y sus impactos y cómo ser más resilientes para que podamos tener esa claridad
en políticas públicas y cuáles son esas inversiones que deberíamos de estar haciendo para poder salir adelante. Sabemos que al tener esta claridad también es un cambio en el modelo económico también que deberíamos de estar impulsando, porque si seguimos el business as usual, como nos gusta decirlo en temas de cambio climático, no vamos hacia nada, más que más bien a seguir empeorando nuestra situación y lógicamente ese impacto siendo mucho más fuerte. Desde la Secretaría, por ser también ese punto focal con la Convención Marco de Cambio Climático, nosotros estamos también trabajando con los diferentes sectores y también con la Secretaría de la Presidencia para poder bajar todos estos lineamientos y estos compromisos internacionales que hemos adquirido para que también no solo sea sectorizado, sino que sea amarrado en todo el gobierno de cómo impulsar y cómo de verdad poder llegar al cumplimiento de estas contribuciones nacionales determinadas que, vale destacarlo, también son condicionadas por ser no grandes emisores de gases de efecto invernadero. Nosotros hemos condicionado también nuestras contribuciones para que siempre haya ese apoyo, porque estamos como mundo, como todo la Tierra, estamos comprometidos a mejorar nuestras acciones. Sin embargo, hay una responsabilidad diferenciada, compartida, pero diferenciada ante estos impactos y ante estas adversidades que se vienen. Entonces, para nosotros como Secretaría, muy alegres de que más servidores públicos y servidoras públicas van a estar al tanto y con más conocimiento sobre temas de desarrollo sostenible y cambio climático para que sea también más fácil que podamos seguir emprendiendo e impulsando políticas públicas coherentes para un desarrollo realmente equitativo y asegurando que al final también es un bienestar de toda la población. Muchas gracias y desde aquí cuenten con nuestro apoyo desde la Secretaría. Gracias, subsecretario, por su claridad y por sus palabras. Vamos a dar ahora la palabra, valga la expresión, al vicerrector académico Bartolomé Chinchilla de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos. Quiero expresarles mi agradecimiento por su participación en este importante evento, mediante el cual estaremos dando inicio al curso denominado Cambio Climático y Desarrollo Sostenible. Soy portador de un cordial saludo de parte del señor rector de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, el doctor Hermes Aldovil Díaz Luna. Saludo muy afectuosamente al secretario de Estado en el despacho de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María Campos, igualmente al subsecretario de Ambiente, Malcolm Stutken, a la secretaria, a la asesora técnica en gestión de información y desarrollo de capacidades ProAgenda HITS, Tania Najarro. Asimismo, un saludo especial a nuestras distinguidas autoridades universitarias que en este día nos acompañan, a cada uno de los participantes de este importante curso, a nuestros estimados docentes de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, a todo el distinguido público participante, representantes de instituciones gubernamentales y igualmente a los invitados especiales. Sean todas y todos bienvenidos a este evento, el cual se está realizando, por supuesto, en el marco de estas actividades pro agenda. Como es de su conocimiento, la Agenda 2030 y la consecución de las metas englobadas en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, adoptados en la 70 Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre del 2015, se convirtieron para nuestro país en uno de sus principales compromisos ante la comunidad internacional, la cual requiere de esfuerzos efectivos y eficientes para lograr su concretización y abordar sus grandes desafíos. Los retos a los que se enfrenta nuestra sociedad son múltiples y complejos, los cuales quedan recogidos de una forma práctica en las 169 metas que acompañan los 17 ODS.
Por tal razón, es imprescindible llevar un seguimiento de las acciones que las instituciones gubernamentales y no gubernamentales a nivel de país estamos haciendo para dar cumplimiento a los compromisos plasmados en la Agenda 2030. En esta línea de pensamiento es importante enfatizar que la participación de los diferentes actores a nivel nacional en el proceso de la implementación de la Agenda 2030 es de suma importancia, considerando que el compromiso de logro de las metas que acompañan a los objetivos de desarrollo sostenible no es responsabilidad únicamente de la institucionalidad del gobierno, sino de todo el país, de toda la sociedad, en un claro enfoque que coadyuve al principio global de no dejar a nadie atrás. En este sentido, es importante hacer saber que en estos mandatos de la Agenda 2030, las instituciones de educación superior asumen un doble papel. Por un lado, han de incorporar los objetivos de desarrollo sostenible en su actividad sustantiva, es decir, en la docencia, en la investigación y en los procesos de vinculación social y extensión. Y por otro lado, las instituciones de educación superior deben ser un agente transformador. Estos aspectos han sido valorados y considerados por nuestra institución y esto nos ha permitido el poder reformular nuestro plan estratégico institucional 2021-2026. Como institución formadora de formadores, creemos en los proyectos que promueven la protección de nuestra casa común. Y hemos establecido un compromiso con la sociedad y el medio ambiente. Es así que desde el año 2016, nuestro campus central funciona con una planta de energía solar de más de 4,000 paneles solares que producen aproximadamente 1.4 megavatios de energía limpia, lo que nos permite un abono de carbono al dejar de emitir diariamente 2.85 toneladas de dióxido de carbono al año. Otras iniciativas que hemos desarrollado a nivel institucional, específicamente en lo relacionado con el cambio climático, podemos mencionar los proyectos que tenemos en funcionamiento en nuestra institución, que tanto docentes como estudiantes han venido desarrollando desde la Cátedra de la Tierra y desde los proyectos de vinculación social y extensión, lo que nos permite asistir a las comunidades en todo el país, además de nuestro proyecto de reciclaje de desechos sólidos, el proyecto de la finca experimental en nuestro centro regional en Danín, el cultivo de agua, entre otros. Para la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, los esfuerzos en materia de gestión integral de riesgo, de desastre, más conocido como GIR, y adaptación al cambio climático, más conocido por sus siglas como ACC, no son nuevos. Para citar algunos ejemplos, en la época comprendida del 2005 al 2009, se ejecutaron acciones de reorientación de la malla curricular hacia la gestión de riesgo. En el 2010, la Universidad Pedagógica institucionalizó la Cátedra de la Tierra como un requisito de graduación para todas las carreras. En el 2014 se implementó el proyecto de integración de gestión de riesgo de desastre y adaptación al cambio climático a los planes de estudios de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y más recientemente, en el año 2019 al 2021, se implementó el proyecto Sello Verde Institucional, el cual tenía como objetivo principal el promover una política basada en la gestión de la calidad en temas de GIR y ACC, orientadas al fortalecimiento de las competencias efectivas para la prevención y mitigación de los riesgos en las instituciones de educación superior. Esto nos permitió ser la primera universidad hondureña en lograr obtener la certificación de sello verde institucional para el campus central, galardón que fue otorgado el 13 de diciembre del año 2021. Es importante hacer de su conocimiento, entonces, que estamos apostando a estas acciones pro agenda,
Debemos tener plena conciencia del papel que tenemos que tomar en estos tiempos. Como docentes debemos ser promotores y planificadores y custodios del medio ambiente. De esta forma, una vez más, hacemos tributo a nuestro lema Educar para Transformar. Para finalizar mi participación, quiero agradecer al equipo organizador de este importante curso sobre cambio climático y desarrollo sostenible, nociones básicas para la acción pública, el cual ha sido especialmente diseñado para brindar a las personas servidoras públicas de Honduras los conocimientos fundamentales para que puedan llevar a la práctica en el quehacer diario las acciones de adaptación y mitigación ante el cambio climático. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos. Muchísimas gracias, vicerrector. Sus palabras fueron verdaderamente esclarecedoras, principalmente de la actividad que hace la academia en Honduras. Vamos a dar la palabra en este momento, como parte del proyecto ProAgenda, a la directora interina de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ en Honduras, la señora Anja Reder. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, señor Carrillo, y muchas gracias por la excelente pronunciación de mi nombre, que sé que es difícil. Muy buenos días, honorables autoridades del Gobierno de Honduras. Muy buenos días al secretario de Estado en el despacho de la Presidencia, señor Rodolfo Pastore María y Campos, al subsecretario de Ambiente, señor Malcolm Stufkens, y al vicerrector académico de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán, el señor Bartolomé Chinchilla. Me he quedado bien impresionada por los 4.000 paneles solares. Ya sabía de esto, pero ese número no lo tenía tan claro, y felicidades por este gran uso de energía renovable. Un saludo también, obviamente, a todo el equipo multidisciplinario de docentes de este curso y a los funcionarios y las funcionarias del sector público que tienen a bien dedicar el tiempo para participar en este esfuerzo conjunto para fortalecer capacidades que pondrán al servicio del país. Y un saludo a mis colegas de la GIZ también. Como van a poder ver en el video que se mostrará después de mis palabras, es imprescindible contar con una visión multisectorial cuando hablamos de desarrollo sostenible. Esa visión nos incluye a todos y todas, ciudadanos y ciudadanas, y los retos coyunturales de promover la sostenibilidad, mitigar el cambio climático y adaptarse a sus efectos en el contexto post-pandemia, que no nos queda otra. Se suman a los retos históricos como son la pobreza, la desigualdad, la provisión eficiente de servicios públicos, la transparencia de la gestión gubernamental y la consolidación de la participación ciudadana. En este entorno tan desafiante, está claro que las necesidades del servidor público también han cambiado. Y lo podemos ver aquí, que tenemos alrededor de 200 funcionarios y funcionarias matriculados que reconocen la importancia del fortalecimiento de nuevas capacidades aplicadas a sus funciones de acción pública. De hecho, el éxito en el desarrollo de capacidades para abordar el cambio climático dependerá de una profunda comprensión de las necesidades y desafíos nacionales, algo que se reconoce en el Acuerdo de París, el cual exige la creación de capacidad impulsada por los países, basada en las necesidades nacionales y que responda a ellas al tiempo que se fomenta la apropiación nacional. Para desarrollar tal entendimiento son necesarias inversiones en instituciones nacionales dedicadas a la tarea y requerimos de sistemas que ofrecen sostenibilidad a largo plazo. Apostamos por reemplazar el enfoque centrado en consultorías e impulsado por proyectos donde las ganancias a menudo se disipan debido a la falta de un mecanismo de réplica de las acciones de desarrollo de capacidades. Para la GIZ, el corazón de los procesos de cambio es justo este desarrollo de capacidades, ya que significa que se generan nuevas prácticas que aseguran la sostenibilidad. Por tanto, hoy estamos iniciando la primera promoción del curso Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, nociones básicas para la acción pública.
con el fin de apoyar en esta relevante transformación a las más de 25 entidades gubernamentales aquí representadas, en cooperación con la Secretaría de la Presidencia, a través de la Dirección de Servicio Civil, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el marco de ProAgenda, proyecto financiado por el Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, PMZ, e implementado por el Gobierno de Honduras y la GZ. Este curso, el cual inauguramos hoy, ha sido especialmente diseñado para brindar a las personas servidoras públicas de Honduras los conocimientos fundamentales para que puedan llevar a la práctica de su quehacer diario acciones de adaptación y mitigación ante el cambio climático para asegurar una atención de necesidades y servicios que promueven la inclusión a grupos vulnerables del país y el desarrollo sostenible de Honduras. Felicidades a todos ustedes que aprovechan de la oportunidad de ser futuros agentes de cambio con información y formación actualizada que permita encaminar las decisiones del sector público hacia el desarrollo sostenible para el bien de la población hondureña. Muchas gracias por darme este espacio, de estas palabras, y adelante, paso la palabra de nuevo al señor Carrillo. Muchísimas gracias, directora. Adelante, veremos, como ya nos dijo la señora Anja, veremos un video corto que nos va a hablar precisamente de este proyecto ProAgenda. Adelante, por favor. Honduras es parte de un compromiso histórico de todos los países para alcanzar juntos la prosperidad y la protección ambiental. Estos esfuerzos se resumen en dos agendas globales. La Agenda 2030, que define los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos como los ODS, que promueven el balance de las tres dimensiones de la sostenibilidad: la ambiental, la social y la económica. Y la Agenda Climática, que a través del Acuerdo de París busca fortalecer las acciones necesarias para mantener el calentamiento global en menos de 2 grados centígrados. Estas dos agendas están estrechamente relacionadas y son más que un compromiso político. Son una hoja de ruta para que los países puedan avanzar de manera alineada en acciones que contribuyan a alcanzar un desarrollo sostenible, equitativo, mitigando el calentamiento global e impulsando la resiliencia frente a los impactos del cambio climático. Como resultado de la búsqueda para trabajar ambas agendas con una visión integral y armonizada, surge ProAgenda, un proyecto de cooperación técnica con una duración de 3 años, financiado por el Ministerio de Cooperación Económica de la República Federal de Alemania, ejecutado por el Gobierno de Honduras y la GIZ, que apoya la implementación de la Agenda 2030 con un abordaje orientado al cambio climático. ProAgenda tiene como objetivo fortalecer un entorno habilitante en Honduras para que pueda tener las condiciones apropiadas que permitan avanzar en la transformación del país hacia una Honduras con bajas emisiones y resiliencia climática. Contar con un entorno habilitante es importante para el país porque aumenta las posibilidades de beneficiarse de políticas públicas que reduzcan simultáneamente la pobreza y el hambre, generen empleos y medios de vida sostenibles en el tiempo, que preserven nuestros recursos naturales y las funciones de nuestros ecosistemas. Fortalecer un entorno habilitante es formalizar el espacio de coordinación y diálogo entre los sectores. Significa establecer las responsabilidades de las instituciones de manera clara. Es equipar a los gobiernos, organizaciones, comunidades e individuos con el conocimiento necesario para que puedan tomar decisiones mejor informadas. Es también equilibrar las necesidades a largo plazo con las urgencias de corto plazo. En ProAgenda, trabajamos junto con nuestros socios principales, la Secretaría General de Coordinación del Gobierno, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente para fortalecer este entorno habilitante en el país. Esto lo hacemos en el marco de 3 ejes de trabajo. Eje 1, planificación y diálogo interinstitucional.
creando espacios de diálogo multisectorial y multitemático para integrar de manera formal metas e indicadores de adaptación y mitigación en los procesos de planificación nacional. Eje 2, financiamiento climático, incorporando criterios de adaptación al cambio climático en presupuestos e instrumentos de inversión pública. Eje 3, gestión de la información y desarrollo de capacidades, identificando, organizando y difundiendo experiencias exitosas de mitigación y adaptación a nivel local y generando conocimientos y habilidades para la participación efectiva de los distintos actores en los espacios de diálogo y proceso de toma de decisiones estratégicas. Llevamos a la práctica el principio de no dejar a nadie atrás, trabajando junto con actores del sector público, el sector privado, la sociedad civil y la academia, y prestando especial atención a aquellos grupos de población que han sido tradicionalmente excluidos en los procesos de planeación y las decisiones estratégicas, como los pueblos indígenas, los afrohondureños y las mujeres. ProAgenda construye las bases para un proceso de transformación hacia una Honduras con un crecimiento sostenible, inclusivo y resiliente. Muy bien, muchísimas gracias. Adelante, nos va a hacer la presentación del curso, quien va a ser nuestra anfitriona el día de hoy, la maestra Fátima López. Adelante. Gracias, Alberto. Pues muy buenos días a todos. Un placer para nosotros poder estar apoyando esta alianza principalmente entre la cooperación alemana y el gobierno de Honduras, pero particularmente en este binomio que se ha hecho entre el servicio civil y la universidad, en donde hemos encontrado un espacio de colaboración maravilloso para poder desarrollar este curso que nos fue solicitado. Esta primera parte quisiera yo compartirles algunas de las características del curso, un poco para que podamos ubicar de qué se va a tratar esta aventura de 11 semanas. Entonces, quisiera yo decirles que el curso, como hemos escuchado, se denomina Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, Nociones para la Acción Pública, y su objetivo general es identificar y diseñar oportunidades de adaptación y mitigación al cambio climático en el quehacer público, asegurando que las inversiones climáticas den atención a las necesidades y servicios de las personas hondureñas y que sean sostenibles y puedan crear perspectivas de crecimiento, innovación y empleo. Bueno, este objetivo nació de la identificación de esas necesidades en una encuesta y algunas entrevistas que se hicieron previamente. Entonces, y como hemos escuchado hoy, las palabras de bienvenida, pues realmente hay una gran alineación entre lo que todos ustedes están viendo que se necesita y lo que este curso pretende ofrecerles a ustedes, ¿no? O sea, tratamos de hacer un curso en el que no sea para especializados, sino sea para tener una visión más amplia en todas las áreas de la administración pública que estén interesadas en conocer estos temas y en empezar a trabajarlos dentro de sus dependencias. Por lo tanto, los objetivos específicos son 3, y uno tiene que ver con conocer y formular medidas, programas y políticas integrales intersectoriales de mitigación y adaptación alineadas a la Agenda 2030 y que incorporen los requerimientos del monitoreo, revisión y verificación del financiamiento. Es decir, vamos a tener el desarrollo de cómo se hacen, cómo se definen las políticas a partir de identificar las necesidades y los diagnósticos, para luego conocer cuáles son los requisitos de financiamiento y esos mismos poderlos llevar a cabo en términos de un monitoreo y verificación adecuados. El segundo objetivo que tenemos es analizar el impacto de los casos de éxito y experiencias previas nacionales para verificar la alineación y contribución a los ODS y al Acuerdo de París a través de los sistemas de monitoreo y evaluación implementados. Esta fue otra de las grandes inquietudes que se nos hicieron, que nos compartieron tanto en las entrevistas como en las encuestas, y tiene que ver por lo que nos comentaba el vicerrector. Honduras es un país que tiene mucho tiempo tratando de llevar a la práctica tanto acciones de mitigación como de adaptación, y entonces existe un aprendizaje y existen casos de éxito de los que podemos aprender y también de algunos errores que se han cometido, y por lo mismo que vale la pena conocerlos para evitar su repetición hacia adelante. Finalmente,
el tercer objetivo tiene que ver con colaborar de forma proactiva y empática en la construcción de propuestas de mitigación y adaptación para contribuir al logro de los NDCs y metas de desarrollo sostenible. Esta es la característica de que hoy estemos en un modelo híbrido, es decir, donde tengamos actividades sincrónicas como la del día de hoy, o sea, y todos los lunes, y acciones asincrónicas que van a ser las actividades que vamos a tener en el portal donde se ha desarrollado el curso. ¿Por qué? Porque además de conocer las experiencias y entender y aplicar los conceptos, otra de las inquietudes era cómo podemos empezar a crear este ambiente intersectorial y multidisciplinario. Bueno, la única manera de hacerlo es practicando, ¿no? Entonces, identificamos que era una gran oportunidad poder tener estos espacios de discusión, de conversación y de práctica para entender lo que están haciendo los demás y cómo, a partir de ese entendimiento, podemos ir imaginando opciones, políticas, programas que tengan que ver con el quehacer de todo mundo, es decir, con una visión integral y sostenible. Tenemos un calendario, el calendario son 11 semanas, hay una semana en octubre que esa entendemos que ustedes la tienen como días de asueto. Entonces, en la primera semana, el día de hoy, vamos a ver el webinario 1 y la lección 1 del 8 al 14 de agosto. Y luego vamos a tener la siguiente semana el segundo webinario y la lección 2 y 3. Estoy, solo que no puedo estar sentada ahí. Y así cada uno de los módulos van a ser por 2 semanas, duran 2 semanas desde que inician hasta que terminan, excepto el último módulo en donde tenemos 3 trayectorias específicas en donde ustedes escogerán cuál es la trayectoria que quieren profundizar y sobre esas que serían los casos de éxito, las revisiones a partir de los intereses que cada uno de ustedes tenga. El tercer módulo es de mitigación y adaptación, el segundo módulo es de políticas públicas con enfoque de sostenibilidad, este primer módulo que es de conceptos básicos, el módulo 4 que tiene que ver con financiamiento, el módulo 5 con evaluación, monitoreo y verificación, y el módulo 6 con las trayectorias específicas, como les había comentado. ¿Cuáles son como las reglas en las que hemos armado este curso? Bueno, este curso tiene 11 webinarios, de los cuales en todos los casos lo que estamos nosotros solicitando es que ustedes participen en al menos el 70% de las actividades. Esto quiere decir que tendrían que estar con nosotros participando en por lo menos 7 de los 11 webinarios. Luego se requiere realizar todas las lecciones que van a estar en el portal, participar en las acciones colaborativas que las vamos a estar desarrollando principalmente mediante foros y luego aprobar las evaluaciones de cada uno de los módulos con al menos 70 o más % de calificación. ¿Esto para qué? Pues para poder obtener su constancia de participación y aprobación del curso, que una vez que ustedes terminen, pues se generará de manera automática. Básicamente son como las condiciones que definimos de manera conjunta a la hora que se integró el curso. La idea es que todos los que ya nos comentaba nuestra colega de la GIZ, que tenemos más de 200 personas inscritas, superamos la expectativa gracias a los buenos oficios de Tania y de todo su equipo junto con la Dirección de Servicio Civil, pues hemos logrado una participación y un interés que no nos imaginábamos, ¿no? Pero queremos que todos ustedes nos acompañen hasta el final de esta experiencia. Ahora les voy a compartir más o menos cómo está el portal para que ustedes, ya vimos anoche que ya había, muchos de ustedes recibieron sus claves y ya habían entrado a participar. Entonces, de cualquier manera, para los que no lo han hecho, para que lo conozcan, voy a hacer un rápido recorrido más o menos para explicarles. Una vez que ustedes entran a la página con su clave y su password,
van a entrar a esta parte y entonces vamos a tener primero 3 foros. Uno de novedades y bienvenidas, donde ustedes van a encontrar ahí cualquier anuncio o tema relevante que podamos tener en cada una de las semanas o en alguna situación específica que se requiera. En particular, esta semana les pedimos que ustedes participen en el foro de presentación. ¿Qué es lo que queremos saber ahí? ¿Qué hacen? ¿De qué se trata su trabajo? ¿Qué les gusta? ¿Cuáles son sus experiencias? Lo que ustedes nos quieran compartir y un poco para empezar a hacer este ambiente de comunidad, ¿no? Y luego el foro de consultas, que se va a estar siempre abierto para que cuando alguno de ustedes tenga alguna necesidad, alguna duda, que vaya siendo como este espacio de preguntas frecuentes. Oye, no encuentro tal cosa o no sé si estuvo bien, que los podamos compartir ahí para que todos los demás que pudieran tener una duda similar puedan entrar ahí y ahí puedan encontrar esas respuestas. Ahorita ya hay una bienvenida aquí en esta parte de inducción, un objetivo general y unos objetivos particulares. Estas partes ya ahorita las platiqué, pero hay una parte que está como recorrido virtual que les recomendamos mucho. Es un video chiquito que más o menos nos dice cómo está estructurado todo el curso y que podía ayudarles más o menos a familiarizarse con la plataforma para los que aún no habían participado y fuese la primera vez. Finalmente, hoy tenemos hoy inicia el módulo 1 y lo que tenemos son la parte del webinario del día de hoy. Va a estar ahí, si ustedes presionan ahí, no quiero presionar porque si no vicio el audio, pero si presionan ahí ya está el video de la transmisión que estamos generando ahora en YouTube. Es una transmisión que no está abierta desde YouTube, sino está solamente alojada ahí y está alojada para que todos nuestros colegas que no han podido acompañarnos en la sesión de hoy puedan tomar el video y puedan saber cuáles son los temas que se vieron en la sesión. Así cada 8 días vamos a tener ahí el link y entonces vamos a poder tener inmediatamente que terminen la grabación de la sesión. Luego viene una evaluación inicial. En esta evaluación inicial son no más de 10 preguntas y es un poco para saber qué tanto sabemos de los temas. Se realiza un intento y la idea es tener esa línea base para comparar qué tanto nos movimos alrededor de los conocimientos. Tenemos la semana 1, la elección de características del cambio climático y el foro de huella de carbono. La siguiente semana tenemos medidas de acción global y la elección de elementos de la mitigación y las medidas de acción global. Tenemos estos foros y al final del módulo tendremos la evaluación con la que cerraremos y empezaremos el siguiente módulo. Hasta que realicen la evaluación final, se abre el siguiente módulo. Entonces, les pedimos que, pues, de ser posible, vayan más o menos conforme el calendario para que puedan ir viendo las actividades. Es un curso que está pensado para que ustedes dediquen más o menos 4 horas a la semana, que es el tiempo que nos dijeron que era más o menos posible para cada uno de las profesiones de las personas que nos encuestaron. Creemos que 1 hora diaria podría ser de gran utilidad para hacer. Entonces, no se han definido actividades que requieran mucho tiempo. Más bien es como reflexiones, definiciones, y es muy dinámico para que ustedes vayan haciendo esta parte. Entonces, de eso se trata el curso. Vamos a estar pendientes. El curso está organizado en 6 grupos. Por el número de participantes hemos definido dividirnos en 6 grupos para poder tener un facilitador que acompañe cada grupo y que ese facilitador esté pendiente de las dudas, de la retroalimentación, de cómo vamos, e incluso si hubiese alguien que se va rezagando, pudiéramos hacer esa conexión rápida de saber cuáles son las razones por las que no ha podido entrar o no hemos logrado que participe. Entonces, siéntanse con toda la confianza de escribirnos, llamarnos, cuando ustedes lo requieran, porque para eso estamos para que este curso sea de la mejor experiencia que puedan tener en aspectos de nociones básicas del cambio climático y el desarrollo sostenible. Aclaro esto porque es un curso para que todos podamos hablar de los mismos términos, ¿no? Regreso a la presentación. No sé si hasta aquí hubiese preguntas, alguna pregunta.
todos los que entraron, los que ya entraron, tuvieron alguna duda, alguna inquietud. Tenemos una pregunta en el chat que nos dice, consulta, hay que llenar la lista de asistencia. Tenemos ya una lista que da el propio Zoom, entonces no va a ser necesaria una lista adicional. Sí, de hecho, esta es una muy buena pregunta porque me da la pauta. El cuestionario que les pusimos en el Zoom sirvió para asignarlos en los grupos. Entonces, y es solamente llenándolo una vez, con ese mismo link van a poder entrar ya a todas las sesiones. Y en automático graba a qué hora se entra uno y a qué hora sale. Entonces, como dice Alberto, eso ya se automatiza en auto. Excepto los que entraron como clones de Nayeli, porque eso sí se van a tener que inscribir, pero creo que somos todos los del staff de apoyo que no vamos a estar tomando el curso. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, continuemos porque el tiempo apremia. El día de hoy tenemos un compacto webinario que tiene que ver con los conceptos básicos. ¿Cuáles son las características del cambio climático? Para este tema hemos preparado cuatro puntos, 4 pases que desde nuestra perspectiva podrían ayudar a entender mucho mejor por qué estamos haciendo esto y cuál es el planteamiento de este curso. Para empezar, quisiera yo comentarles que, como retomando mucho de lo que nos dijeron tanto el ministro como el subsecretario y el vicerrector, nos enfrentamos hoy a una situación que podría decirse desafiante, porque al mismo tiempo que estamos en una magnífica situación en términos de tecnología, en términos de esperanza de vida, en términos incluso de avances de desarrollo. Al mismo tiempo tenemos una parte de estar en las peores condiciones, ya lo decían, de inseguridad, de desigualdad, de pobreza alimentaria y sobre todo de los cambios del efecto invernadero. ¿Cuáles son esas condiciones que nos están de alguna manera afectando de manera directa? Está la pérdida de la biodiversidad, pero al mismo tiempo también está la forma en la que estamos trabajando, ¿no? Parecemos maquinitas, en donde pareciera que la pandemia nos rompió los horarios laborales y entonces ahora trabajamos todo el día, ¿no? Y todas las semanas, y eso está generando que seamos comunidades y sociedades agotadas. Entonces, este es un punto que requiere repensarse, y repensarse sobre todo a la luz de lo que hace un rato comentaban. O sea, para generar este desarrollo integral, intersectorial, necesitamos formas nuevas de pensar los problemas y las soluciones. Y para eso necesitamos gente sana, atenta, enfocada, que permita hacer ese cambio de pensamiento y de desarrollo en nuestras propias comunidades. ¿Por qué esto? Pues al final, efectivamente no podemos seguir siendo las mismas personas que éramos hace 10 años, ¿no? O sea, los problemas que hoy enfrentamos pues requieren cambiar, y a eso estamos convocados el día de hoy, ¿no? O sea, a una actualización. No es que vayamos a saber todo, sino que empecemos a ver cuáles son esas pautas que van a ir marcando el avance y la trayectoria hacia donde nos queremos mover. Eso implica tener una disposición a aprender a conectar los puntos, es decir, a aprender a pensar en términos de sistema. ¿Por qué esto se vuelve digamos, un requisito en la forma de trabajo? No solamente en la forma de aprendizaje, y lo decían muy bien hace un rato nuestros colegas, sino en esa necesidad de ser agentes de cambio. Porque efectivamente con los enfoques tradicionales, es decir, con esa visión sectorial y profesional en la que la mayoría de nosotros fuimos educados, ya no es suficiente para resolver los problemas, ¿no? Ahora tenemos que ver la relación que existe entre todos los factores. Por ejemplo, en esta gráfica que a mí me parece muy útil, son los 9 límites planetarios, ¿no? La integridad de la biosfera relacionada con la biodiversidad, el cambio climático, los cambios
de los sistemas de la tierra, el uso del agua dulce, el ciclo bioquímico, la acidificación de los océanos, la carga de los aerosoles. Todo esto tiene que ver con lo que todos hacemos, ¿no? Y esto que todos hacemos tiene que estar en los lentes con los que nos ponemos todos los días para ver los problemas que estamos teniendo desde nuestro quehacer público. No son cosas ajenas, no son cosas de la Secretaría de Medio Ambiente, son cosas que nos atañen a todos, no solamente como funcionarios públicos, sino también como ciudadanos de nuestras comunidades y de nuestros países. Entonces, lo que vamos a tratar de motivar con este curso es cambiar el foco de los objetos, es decir, de las situaciones, a ver las relaciones. Es decir, si estamos en una situación de riesgo y de vulnerabilidad, ¿cuáles son esas relaciones que están tejiendo para que enfrentemos esa condición? El otro aspecto que nos parece relevante tiene que ver con el codiseño, la innovación y la exploración de nuevas rutas. Si nosotros entendemos que nuestras visiones individuales, nuestras perspectivas no son únicas, entonces vamos a podernos mover hacia la construcción, hacia la colaboración de formas nuevas de enfrentar estos sistemas. Aquí hay un gráfico que tiene que ver con la parte de lo que ahora se estudia mucho y seguramente ya lo están, por lo que comentaba el vicerrector, ya lo están viendo en la universidad, que es la innovación transformadora. Que lo que tiene que ver es, vivimos en un régimen económico, también lo decía el subsecretario de Medio Ambiente, en donde todo ya está preestablecido. Tenemos un sistema económico que nos rige, unas leyes, y entonces este es el que nos define hasta dónde podemos hacer y hasta dónde no. Lo que son las normas, lo que son los hábitos de consumo, lo que es la cultura, todo eso es un régimen que está preestablecido y sobre el cual nos movemos todos, y a veces es muy difícil trascender. Al mismo tiempo tenemos todas las megatendencias de lo que está pasando en el mundo, tanto bueno como malo, en términos de retrocesos sociales, pero que al mismo tiempo nos influye. Es decir, por ejemplo, la guerra de Rusia, ¿no? No podemos negar que tiene afectaciones en los alimentos, en los combustibles. Todas esas situaciones que afectan globalmente, el COVID fue otra tendencia en términos del cuidado de la salud que nos afectó globalmente, también nos definen en nuestro quehacer local y en nuestro quehacer específico. Sin embargo, uno diría, bueno, pues si ya todo está así, ¿qué estamos haciendo? Bueno, existen estos espacios de oportunidad que lo llamamos los nichos, y que son aquellas oportunidades que nosotros queremos empezar a construir, empezar a pensar de manera colectiva entre los funcionarios del gobierno de Honduras, o empezar a identificar aquellas experiencias exitosas. Ya lo decían con el caso de paneles, la experiencia en términos de la incorporación de paneles solares, es importante saberla, conocerla y ver el alcance que tiene para que todos veamos cuáles son las posibilidades de eso. Entonces, estos nichos de esas pequeñas cosas que se van haciendo, pequeñas digo, no porque no impliquen demasiado trabajo, sino porque en realidad son cosas que van a ir moviendo, nos van a ir moviendo a nosotros y van a ir moviendo a todos los que están a nuestro alrededor. ¿Qué significa esta manera de ver los problemas? Implica que vamos a poder conectar desde lo que nosotros sabemos, desde lo que nosotros entendemos, con las capacidades de los otros. Y para esto no hay nada mejor que el enfoque de desarrollo sostenible por sus dimensiones, por su integralidad y por la manera, en este caso estoy proyectando, ustedes están viendo lo que le llaman las 5 Ps, que agrupan a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tiene que ver con la parte de poner al centro a las personas, a la productividad, a la paz, lo que son las alianzas estratégicas, y lo que es el planeta, la protección de nuestros recursos naturales. Entonces, si logramos hacer que estas semanas, este periodo del curso, sea una conversación en donde nos damos la oportunidad de escuchar al otro y de ver por qué el otro piensa algo que nosotros no habíamos pensado y nos hace sentido, entonces estaremos de alguna manera metiéndonos en esta nueva aventura de construir colectivamente el desarrollo sostenible.
Entonces, quería hacerles esta reflexión porque me parece que es un espacio en el que se conjugan las dos cosas. Queremos conocer, queremos aprender, pero también queremos llevarlo a la vida diaria, es decir, a nuestros trabajos y a nuestras actividades. Vamos a empezar con los conceptos que tocan para el día de hoy, pero quisiera yo compartirles Bueno, otra de las características de estos cursos es que no nos la pasamos ni hablando ni echando rollos, sino nos gusta interactuar mucho con las personas. Entonces, les voy a proyectar ahorita un cuestionario que va a aparecer ahí en sus pantallas. Son 5 preguntas y lo que queremos ver es qué tanto sabes del cambio climático. Entonces, si me ayudan con las respuestas, no sé si ya están viendo. Ya estamos viendo en la pantalla el cuestionario. Déjame comentarte nada más que tenemos ya 141 participantes. Entonces, les vamos a suplicar a todos que contesten directamente el cuestionario en línea. Vamos a dar 2 minutos para que nos ayuden a contestar. No se trata de que se lo sepan, sino se trata de que sepamos qué es lo que sabemos y lo que no sabemos. Entonces, siéntanse con toda la confianza de contestar. Es más, no es línea base ni es de evaluación inicial que van a presentar. Ni se tomará ninguna represalia. Tampoco. Ya tenemos la primera respuesta, ya tenemos 5. Adelante, por favor, contesten. Llevamos ya 11 respuestas. Si alguien no está viendo las preguntas, se supone que las deben ver directamente en su pantalla. Pueden avisarnos vía chat, por favor. Bueno, tenemos 50. Creo que podemos hacer un repaso con estas. ¿Ahí ven los resultados? Sí. Ok. Bueno, la primer pregunta. ¿El cambio climático es un fenómeno que muestra la variación global o regional del clima o es un aumento de la temperatura media global? Bueno, la mayoría piensa que es un fenómeno que muestra la variación global o regional del clima, es correcto. Entonces, eso nos da la confianza de que vamos por buen camino. El cambio climático se produce por causas naturales y antropogénicas también, es decir, sí hay la concepción de que los dos factores nos están afectando y eso es lo que está derivando en el cambio climático. Por supuesto que se vuelve, ahorita vamos a ver, se vuelve en un círculo vicioso en donde una cosa va afectando, reforzando la afectación en la otra. El potencial de calentamiento global es una medida de la capacidad que tienen los gases de efecto invernadero en la retención del calor. ¿Es el dióxido de carbono o es la capacidad de retención de calor en la atmósfera? Bueno, aquí tenemos, es una medida con la que, de alguna manera, una medida en la que todos los gases de efecto invernadero se equiparan con el dióxido de carbono, y entonces a partir de ahí hacemos esas mediciones, lo que nos comentaban de las toneladas de captura de carbono o de emisiones que se retienen con ciertas prácticas. Finalmente, ¿es un ajuste en sistemas humanos y naturales ante estímulos climáticos? ¿Es mitigación o es adaptación? ¿Es adaptación? ¿Es correcta? Miren, pues sí saben mucho. ¿Es una intervención antropogénica para reducir las fuentes de gases de efecto invernadero? ¿Es mitigación? También. Entonces, aplausos para todos porque se ve que saben mucho. Y con este primer sondeo de cómo estamos, quiénes quieren los precios, vamos a continuar nuestra sesión. ¿Alguna pregunta, algún comentario que nos quieran hacer?
¿Me dices, me vas diciendo, Alberto, si hubiese algún comentario? Algunas personas nos dijeron que no pudieron alcanzar a contestar. Va a ser ya, esto lo podrán ver más adelante ya dentro del módulo. Sí, son temas y preguntas que están en el módulo, en la lección. Entonces ahí las van a poder replicar. ¿Qué es el cambio climático? Pues es un fenómeno que muestra, como veíamos ahorita, la variación global o regional del clima de nuestro planeta y alude al incremento de las temperaturas en la Tierra respecto a los registros históricos. ¿Qué cuestiones tenemos aquí inmersas? Bueno, tenemos el efecto invernadero, que es esta producción de gases superiores a la capacidad que se tiene de absorber esos gases, y entonces lo que hace es que se quedan ahí atorados, y como se quedan atorados, se empieza a producir un aumento de las temperaturas, una distribución de calor en todo la Tierra. Una vez que se queda atrapado ahí los gases y generan este aumento de temperatura, es lo que pasa a convertirse en el calentamiento global, ¿no? Porque antes era cuestiones temporales muy cortas de incrementos de temperatura. Cuando se vuelve un incremento de temperatura constante, es decir, donde vemos trayectorias que van por arriba de 30 años, donde ya tenemos un incremento permanente de la temperatura, como es el caso de la situación en la que estamos viviendo ahora, pues entonces incluso las medidas que vayamos adoptando se vuelven más complicadas porque no es cierto que las podamos ver los resultados en el mediano plazo. O sea, son medidas que tardan de 15 a 20 años para revertirse. Entonces, ahora se dice que lo que podamos estar haciendo ahora, pues podría empezar a repercutir en los efectos hasta el 2030. Entonces, la situación crítica, porque mañana o sea, ya se acabó el mundo, sino porque en realidad cuando se esté acabando ya no vamos a poder hacer gran cosa por hacer esos cambios. El potencial de calentamiento global es una medida en donde se tienen diferentes gases de efecto invernadero y lo que mide es la retención de calor en la atmósfera. Aquí tenemos el dióxido de carbono. Este concepto es muy importante que lo entendamos y que nos empecemos a familiarizar con él. ¿Por qué? Porque en realidad todo lo que tiene que ver con mitigación está relacionado con estas medidas, con este tipo de gases y con las fuentes de donde provienen. Entonces tenemos que el dióxido de carbono, su fuente emisora, está en la quema de los combustibles fósiles, cambio en el uso de suelo y producciones de cemento. El metano, que tiene que ver también con la quema de combustibles fósiles, pero aquí está un factor que es muy importante, sobre todo en la generación de estos tipos de gases, que es la agricultura y la ganadería y el manejo de residuos. Entonces, todas estas tres cosas son actividades antropogénicas, es decir, las generamos los seres humanos. Entonces, esta que es una de las principales fuentes, es la que nosotros podríamos empezar a considerar como algo muy cercano en donde podemos incidir. Está la parte del óxido nitroso, que es la que también obedece a la quema de combustibles fósiles, a la agricultura, a la ganadería, pero aquí hay un factor adicional que tiene que ver con los cambios en el uso del suelo. Ahorita vamos a ver una parte en donde las causas del cambio climático obedecen a dos factores. Uno, estamos generando más gases, pero estamos perdiendo capacidad de absorción. Entonces, cuando hacemos un cambio de uso de tierra, cuando pasamos de la parte forestal a la parte productiva y luego de la parte productiva a las partes urbanas, lo que vamos haciendo es una pérdida acelerada de la capacidad de absorción que tenemos de manera natural sobre estos gases. Y eso es lo que acelera rápidamente las afectaciones tanto físicas como atmosféricas para que se dé el calentamiento global. Luego está la parte de los perfluorocarbonos, si me salió, que obedece a la producción de aluminio, solventes y productos contra los incendios. Y luego están pues todo lo que son los hidrofluorocarbonos, que tiene que ver con la parte de los gases de refrigeración, aire acondicionado y aerosoles, en donde este es otro de los aspectos clave que tenemos, porque en la medida en la que aumentan las temperaturas, también aumentamos el uso
de aire acondicionado. Y en la medida que aumentamos tanto de refrigeración por los alimentos como de la parte de las temperaturas, y entonces todo esto se vuelve un círculo vicioso. O sea, tenemos una temperatura que se está generando por estos gases y al mismo tiempo generamos más gases porque las temperaturas son altas y entonces entramos en este ciclo. Y luego está el hexafluoruro de azufre, que su fuente principal son los aislantes térmicos. No pretendo que se lo sepan ahora, ni mucho menos, pero es un panorama para entender que no solamente es el dióxido de carbono el que nos está generando problemas, sino hay una serie de actividades que nos producen todos estos gases y que todos estos gases de alguna manera tenemos una relación en la vida diaria. A esto me refería hace un momento. Las causas del cambio climático. Tenemos una menor absorción en bosques, en manglares, en pérdida de manglares. Hay una gran pérdida de manglares en muchos lugares. Tenemos una pérdida de plancton en los océanos, de corales y de arrecifes, y de algas que al mismo tiempo eran productores o transformadores del dióxido de carbono. Y tenemos una pérdida de suelo que hace que también exista una menor absorción. Tenemos una mayor emisión de todos estos gases que ya veíamos ahora. Este diagrama me parece que es muy útil para entender que no hay relaciones lineales. Es esto que les comentaba yo hace un rato. O sea, la necesidad de entender los sistemas tiene que ver por toda esta interrelación que tenemos entre las situaciones que estamos enfrentando. Tenemos aquí el calentamiento global al centro, tenemos los gases de efecto invernadero que están derivados principalmente por la agricultura, los combustibles fósiles y la deforestación. Y entonces tenemos un primer efecto, que son los efectos ambientales. Reducción de la capa de nieve y el reflejo solar, incremento del vapor, propagación de vectores de enfermedades, retracción de glaciares, destrucción de hábitat, acidificación de los océanos, aumento de los eventos climáticos externos y reducción de la fauna, ¿no? O sea, por decir algunos. Bueno, todos estos que tienen un efecto en primera instancia en la parte ambiental, inmediatamente tiene un efecto en la parte humana. Por ejemplo, esta parte de los vectores de enfermedades y pestes, que se redujo la cadena, o sea, el traspaso entre las enfermedades, tiene un impacto directo sobre la salud. Toda esta parte que tenemos aquí de la pérdida de agua dulce y de desertificación, pues hay pérdida de cultivos, inundaciones de ciudades, daños físicos directos y migraciones y conflictos. Y quería llegar a esta parte de migraciones y conflictos porque si una característica tiene Honduras es su alta migración. Y la alta migración derivada a muchos factores, o sea, a veces se piensa que como el factor principal es la pobreza, pero es la pobreza porque ya no hay posibilidades de seguir desarrollando ni la pesca, se perdió la vivienda por alguna inundación. Entonces, la pobreza es el resultado de una serie de factores que muchos tienen que ver con todo esto que estamos aquí de manera multidimensional. Entonces, si vemos esta radiografía, o sea, estos lentes, vamos a empezar a ver dónde podríamos estar cada uno de nosotros a partir de lo que hacemos, en qué causa y en qué efecto podríamos visualizarnos y con qué podríamos estar relacionados. ¿Qué entendemos por adaptación? Una vez que hemos visto, digamos, el problema en donde estamos metidos, hay dos maneras o dos formas en las que podemos pensar soluciones. Una tiene que ver con la adaptación y otra tiene que ver con la mitigación. La adaptación va a estar relacionada con ajustes en sistemas humanos y naturales como respuesta a estímulos climáticos proyectados reales y que pueden moderar el daño, es decir, cómo nos hacemos más resilientes. Y entonces, el hacernos más resilientes implica esta visión que también comentaban en el inicio, que tiene que ver con la gestión de riesgos. Es decir, tenemos que identificar todas las vulnerabilidades en las que estamos inmersos, cuáles son los riesgos y cómo podríamos minimizar esos riesgos. En todo este enfoque de la gestión de riesgos, el mayor riesgo es la pérdida de vidas humanas. Sin embargo, si perdemos todos nuestros activos, pues al final tenemos que desplazarnos y perdemos las posibilidades. Entonces,
de lo que habla la adaptación es de la forma de cómo los sistemas sociales y ecológicos se pueden ajustar para responder a esos desafíos. La otra manera de adaptación que ya está siendo muy necesaria tiene que ver con la adaptación de los cultivos, porque los cultivos dependen de dos cosas, de la temperatura y del agua, básicamente, bueno, y de los polinizadores, ¿no? Entonces, al cambiar todas las condiciones, pues tenemos menor producción de alimentos. Entonces, ¿qué tipo de alimentos podríamos estar produciendo en las condiciones? Esa es una manera de buscar desplazarnos y ser más resilientes. Pero adaptarnos, hay también investigaciones que se están haciendo y pruebas de cómo algunas modificaciones hacia las mismas plantas podrían estar haciendo que fueran más resilientes a este cambio de temperaturas. Caso específico, la producción de café, cómo han ido desplazándose justo por esta condición. Entonces, la adaptación implica tener en cuenta factores como la degradación de suelos, la forma en la que se usan ciertos recursos, tipo el agua, los suelos o los bosques, y las dinámicas de urbanización de nuestras sociedades. Es una herramienta para gestionar los riesgos derivados de los fenómenos climáticos. ¿Qué entendemos por mitigación? La mitigación es la intervención antropogénica para reducir las fuentes o mejorar las fuentes absorbedoras de gases de efecto invernadero. ¿Qué es exactamente lo que estamos viendo? Ahorita veíamos cuáles son todas las fuentes potenciales que tenemos de gases de efecto invernadero, el potencial de calentamiento. Bueno, si nosotros identificamos todas esas fuentes, podríamos estar imaginando qué cosas se pueden hacer para reducir. Y si no es para reducir, para cómo podemos compensar. Es decir, si tenemos una producción de metano por la producción de alimentos, ¿cómo podríamos estar aumentando la capacidad de los manglares o de los bosques para tener una mayor absorción del metano que se produce con la producción de alimentos? Entonces, cuando vamos haciendo estos ejercicios, que lo van a ver en el módulo, determinando la huella de carbono, cuánto estamos contaminando como personas, como instituciones y como sociedades, entonces vamos a encontrar esos ejercicios de cómo balancear nuestro consumo nuestra producción de gases de efecto invernadero. ¿Por qué se entiende como una intervención antropogénica? Porque apunta exactamente en los aspectos en los que la actividad humana es la responsable de la generación de los gases. Entonces, reducir las emisiones de los agentes distintos al dióxido de carbono puede ser un elemento importante en las estrategias de mitigación. Todas las emisiones de gases de efecto invernadero actuales y los demás agentes de desplazamiento influyen en el ritmo y la magnitud que tendrán el cambio climático durante los próximos decenios. Esto que les decía, o sea, lo que hagamos ahorita va a tener repercusión por lo menos en 8 o 10 años. Entonces, justo uno de los temas que vamos a ver la próxima semana son los escenarios. ¿En dónde estamos? ¿En cuál es el escenario? ¿Cuál es el aumento de los 5 escenarios que había hace 20 años? Ahora nada más nos quedan 2 como probables, ¿no? ¿Y por qué nos quedan esos 2 como probables? Justo para tener condiciones de sobrevivencia humana, ¿no? No porque nos vayamos a morir todos, o sí, pero no necesariamente, sino para ver cómo podemos enfrentarnos. Y entonces viene de manera importante cuáles son las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero de Honduras. Bueno, de acuerdo con el Inventario Nacional, tenemos que el 90% de las emisiones provienen de actividades de energía, agrícolas y relacionadas con el cambio de uso de suelos. El 42% tiene que ver con la parte de la producción de energía, los medios de transporte, todo lo que tiene que ver con energía. Y por eso es tan importante tanto la eficiencia energética como la parte del uso de energías limpias. El 31% obedece a los cambios en el uso de suelo, es decir, toda la pérdida forestal por la parte agrícola, y el 15% tiene que ver con la ganadería, el uso de fertilizantes y los cultivos. ¿La adaptación y la mitigación son estrategias complementarias? Sí, ¿no? O sea, de hecho hay una parte en donde podríamos estar empezando a pensar de implementar medidas de mitigación y luego pasar a una parte en donde se vayan transformando en medidas de adaptación.
Sin embargo, tienen algunas diferencias que es importante tomar en cuenta porque se requieren distintos conocimientos e incluso distintas inversiones, planes de inversión y fuentes de financiamiento para poder plantearlo. ¿Por qué? Pues porque existen agentes o actores involucrados distintos. O sea, la mitigación está mucho más cerca al mediano plazo. La adaptación tiene que ver más con el largo plazo. Y al mismo tiempo, pues existen la medición o los resultados que se plantean frente a estas medidas son distintos, ¿no? O sea, básicamente la mitigación tiene que ver con cuánto reduces o cuánto capturas de carbono y la adaptación tiene que ver con cuánto te vas transformando, te vas volviendo resiliente. Sin embargo, el secuestro de carbono, que es una de las medidas, representa una sinergia que reduce simultáneamente la exposición de los impactos del cambio, tanto por ejemplo con la reforestación que reduce el peligro de deslizamientos de tierra, la restauración de manglares que reduce los peligros costeros. La reducción de emisiones también es sinergia porque reduce simultáneamente la exposición de los impactos del cambio, por ejemplo, aumentando los espacios verdes urbanos para reducir el efecto de isla de calor urbano. La compensación que se da entre la mitigación y adaptación es que aumenta la exposición y la vulnerabilidad al cambio climático, pero la adaptación socava los esfuerzos de mitigación, por ejemplo, en las inversiones con aire acondicionado. ¿Con qué idea quisiera cerrar esta exposición? No es cuestión de hacer lo que podamos, ¿no? Sino es cuestión de empezar a ver qué es lo que necesitamos hacer. Y en ese qué necesitamos hacer, no es que ya haya un ABC de lo que necesitamos hacer. O sea, lo que necesitamos hacer, lo necesitamos definir entre todos. En el pasado reciente, hemos trabajado mucho en la mitigación, pero la mitigación, sobre todo a nivel global, pero la mitigación no ha tenido el avance que quisiéramos en la reducción, mucho menos después de la pandemia, donde se incrementaron las producciones de contaminación y de gases de efecto invernadero. Entonces, lo que tenemos que hacer es voltear hacia la adaptación, que la adaptación está mucho más pensada en las condiciones locales y empezar a trabajar en esa parte. Ya lo decía, me parece que la colega de la GIZ, respecto a la justicia climática, ¿no? O sea, porque casualmente los países contaminantes no son los que están enfrentando los mayores desafíos frente al cambio climático. Entonces, pero esos desafíos en lo que establecemos un nuevo acuerdo internacional de cómo vamos a enfrentar eso, tenemos que empezar a ver qué es lo que podemos hacer desde lo local. Y eso nos va a llevar a asegurarnos de que estamos preparados de alguna manera para lo que venga, en términos de saber cuáles son los peligros y las exposiciones a las que vamos a estar expuestos. Hasta ahí, no sé si hubiese alguna pregunta. Estamos próximos a que se nos acabe el encanto como a la Cenicienta. Nos vamos calabaza. Vamos a felicitar a la maestra Fátima por los tiempos. Está cerrando muy bien en tiempos. Y cualquier pregunta, por favor, a través del chat o levanten la mano y les damos la palabra. Bueno, si no hubiese, voy a pasar rápidamente porque si hay una mano levantada. Osiris, adelante. Sí, muy buenos días. Buenos días. Bueno, el cambio climático es algo que realmente nos preocupa, ¿verdad? Aún sin tener los conocimientos profundos, nosotros lo podemos percibir. El problema es que no miramos nosotros esas acciones, ¿verdad? Políticas, esa voluntad política de querer resolver y de querer realmente mitigar. Por ejemplo, ahorita usted decía muy importante que los países, ¿verdad? Altamente desarrollados, pues ellos no son tan afectados con el cambio climático. Pero también miramos en estos países subdesarrollados, en estos países, en el nuestro, por ejemplo, donde la clase privilegiada, ¿verdad? Que es la dueña del campo, que ha cambiado los cultivos, por ejemplo, en la zona norte con la palma africana, ¿verdad? Entonces también nosotros no miramos la voluntad de querer ellos hacer acciones que realmente puedan revertir el cambio climático. Gracias.
Gracias, Osiris. Sí, Osiris, tienes toda la razón, pero fíjate que ahora nosotros aquí en México tenemos también la suerte de estar muy en contacto con productores y con gente que está sufriendo ya los efectos del cambio climático. Y lo que pasa es que yo creo que en general como sociedad no estamos tan conscientes, o sea, y esa es una de las cuestiones que creo que a la que estamos llamados todos, ¿no? O sea, a poder entender y a poder transmitir de manera que todo el mundo entienda que lo que estamos haciendo podría ponernos a todos en riesgo. Entonces, empezando desde la función pública, que es un eje rector y que es un eje que va dictando las políticas de hacia dónde nos movemos, pero también como universidad, también como sociedad, creo que hay mucho que hacer, ¿no? Porque pues al final el productor vive al día, ¿no? Y entonces no le podemos reclamar que por qué cambia de cultivo, sí, pues de eso depende su sobrevivencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Y creo que ahí es donde podemos ofrecer opciones. Muchas gracias, Osiris. Dice, bueno, por ahí había una pregunta, pero creo que ya la contestó Alberto. Tenemos una pregunta que podría ser general, que es el cómo acceden a su usuario y contraseña para entrar a la plataforma. Bueno, para la mayoría de los que teníamos, o sea, los 200 que están registrados, recibieron un correo con su usuario y su contraseña y con el link de cómo ingresar al portal. Pero también teníamos anoche cerca de 15 personas que se habían inscrito al Zoom, pero que no se habían inscrito a la plataforma. Entonces, me parece que Nayeli compartió su correo. Si nos hacen favor de enviarnos ahí los datos que se necesitan, que ahorita tanto Nayeli como Nelson nos pueden hacer favor de repetirlos o pasarles el link, para que se les dé de alta, se inscriban y les mandemos su usuario y su contraseña. No sé si Nelson tienes... Bueno, buenos días a todos, gusto saludarles de nuevo. Efectivamente enviamos un correo electrónico a todos los inscritos en plataforma. Así que tienen que revisar su correo electrónico y ahí están las instrucciones de cómo acceder. Es muy probable que más de algún correo electrónico no haya estado correcto en la inscripción y pudiera ser que a lo mejor no le haya llegado ese correo. Sin embargo, vamos a verificar, en el caso de Elena, su correo para remitir de nuevo esos accesos. Pero yo estuve revisando recién y veo que muchos están entrando ahorita a la plataforma, al aula virtual y ya se están conectando. Es muestra que recibieron de alguna manera pues su usuario y contraseña. Sin embargo, en el caso de Elena, vamos a revisarlo en este momento. Muchas gracias, Nelson. Perdón, Fátima. Tenemos también la mano levantada de Luis Manuel Fernández. Adelante, Luis Manuel. Hola a todos y a todas, mucho gusto. Soy Luis Fernández, director de monitoreo programático de la Secretaría de Desarrollo Social. Creo que es de suma importancia la temática del curso, haciendo énfasis en el rol de nuestra Secretaría, que es la rectora de la política pública del Estado de Honduras, y por eso la importancia en el estudio de esta temática. Es por eso que en nuestra dirección tenemos 5 participantes en el tema de monitoreo programático, que estaremos acompañándolos a todos ustedes para que juntos podamos estudiar esta temática del cambio climático, que es de suma importancia, pero más para un país altamente vulnerable como el nuestro. Y de parte de nosotros estamos a disposición de seguir construyendo juntos y juntas las nuevas políticas públicas del Estado de Honduras. Muchísimas gracias, Luis. Pues quisiera que me dieran espacio nada más de platicarles cuáles serían los siguientes pasos, porque no quisiera robarles. Todos fueron muy, muy, muy puntuales y entonces quisiéramos ser puntuales también en el cierre. Lo que les decía en el recorrido, cuáles serían los siguientes pasos para esta semana, que nos hagan favor de presentarse en el foro, de realizar la evaluación inicial, de llevar a cabo la lección 1 y de participar en el foro de la huella de carbono. O sea, aquí están los pasos y aquí están los iconos para que ustedes puedan saber qué es lo que toca esta semana para
el curso. Esta semana, obviamente, estamos tratando de nivelar y de que funcionen los grupos, sobre todo probando que efectivamente vamos a poder organizarlos de esa manera. Entonces, en realidad tenemos solamente una lección, pero para estar listos con las 2 lecciones que vienen la próxima semana, ¿no? Finalmente, y ya para cerrar, me gustaría que si ya sea en el chat o le voy a compartir la pantalla a Jazmín, nos pudieran ayudar a decirnos en una sola palabra con qué se quedan el día de hoy de la sesión. Si nos comparten la palabra a través del chat, se los agradeceríamos mucho, y también pueden abrir sus micrófonos y decirnos. Aprendizaje, mitigación, muy interesante, urgencia, conciencia, retos, resiliencia, mitigación, responsabilidad, actualización, compromiso, adaptación, conciencia, urgencia, importancia, desafíos, aprendizaje, adaptación. Qué bonitas palabras. Conciencia, operación, adaptación, desarrollo, conciencia, hacer lo necesario, mitigación, nuevos conocimientos, futuro, importante, corresponsabilidad, aprendizaje, sinergias, conciencia, desarrollo sostenible, mitigación, adaptación, sostenible, sinergia. Transversalidad, cooperación, unión. Acción. Es que nosotros las decimos para que Jazmín nos haga favor de irlas tecleando y subiendo y vayan a aparecer. Futuro. Muy bien. Cambio, transversalidad, conocimiento, preocupación, pánico, compromiso, acción, conocimiento y cambio. Sí da un poquito de pánico, la verdad. Pero no se preocupen. Todavía podemos hacer algo. Sinergias y reto. Pues yo creo que con esto podríamos ir cerrando y a lo mejor nada más les pediríamos que los que puedan prender su cámara que la prendan. Pueden seguir compartiendo sus palabras en el chat y las vamos a ir registrando, pero para tomar la foto de la sesión, del cierre de la sesión inaugural. Entonces, si nos hacen favor todos de abrir sus cámaras y ponerse guapos y guapas. Haznos, ándale, para que podamos tomarla. Muy bien. Nos vamos a tardar un poquito en tomar la foto porque pues ya se imaginarán que somos un montón. Entonces, queremos que salga la mayoría. Tenemos pantalla 1, tenemos 3 pantallas. Por lo menos yo tengo 3 pantallas. Yo tengo 6 pantallas. Ah, bueno. Primera pantalla, foto. Muy bien. Segunda pantalla, foto. Tercer pantalla, foto. Muchísimas gracias. Nos vemos en el módulo y nos saludamos el próximo lunes, misma hora, mismo canal. Muchísimas gracias a todas y todos. Nos vemos el siguiente lunes. Gracias, feliz día. Gracias. 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 Gracias, feliz día. Me encantó. Feliz día y muchas gracias por todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo. Saludos. Gracias, feliz día. Saludos, saludos. Esa es la orina que viene.